Saludos. En este video vamos a ver cómo modelar un toldo con estructura en Vectorworks. Esto a raíz de que un suscriptor nos preguntaba cómo podíamos replicar este video que lo habían hecho en SketchUp y si lo podíamos replicar en Vectorworks. En este video tomaron casi 15 minutos en hacer la estructura y vamos a ver cuánto nos toma en Vectorworks. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujarnos una línea que va a ser nuestro eje aquí del centro de la página, y vamos a utilizar la herramienta de la curva NURB y vamos a dibujarnos una curva lo más interesante, lo más parecido que se pueda al ejemplo que nos mostraba. Ya tenemos ahí nuestra curva NURB y ahorita es una curva plana, entonces yo le voy a hacer doble clic y en una de las agarraderas voy a subirlo solamente en Z y le digo ahí. Entonces ya tiene una curva mucho más interesante. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la herramienta espejo para duplicar y llevarla aquí al otro lado. Ya tenemos dos. Lo que tenemos que hacer es ahora nos vamos a ir a una vista lateral, una vista izquierda por ejemplo, y vamos a utilizar la herramienta de arco para generar el perfil del toldo superior, digamos que es este, y le vamos a decir que esta va a ser también una curva NURB. Entonces ahí ya tenemos toda la forma. Lo que tenemos que hacer ahora es generar la superficie. Para esto voy a utilizar el comando de superficie loft con el modo de dos guías, que es el tercero. Selecciono la primera guía, la segunda guía y el perfil que voy a utilizar. Y le voy a decir que me mantenga las curvas porque las vamos a utilizar después. Listo. Ahí hemos generado una forma súper interesante para generar nuestro toldo. Lo que voy a hacer ahora es, voy a moverle esta aquí a un lado para tener las curvas visibles. Y vamos a generar ahora las divisiones de la estructura. En este caso voy a utilizar para eso la herramienta de crear contornos y le voy a decir que me cree un contorno, digamos, cada 2 metros, por ejemplo. Y vamos a empezar a crear el contorno desde aquí. Hago clic en esto y dibujo una línea y me ha generado los contornos. Entonces ya tenemos ahí los contornos. Lo que vamos a hacer ahora, esto se ha quedado en grupo, lo voy a desagrupar y tenemos los contornos de la estructura. Voy a traer esta figura aquí y voy a utilizar la de base para generar mi estructura. En este caso la voy a poner justo en el lugar que corresponde, y para que se note bien la curva a veces tengo que en OpenGL darle que sea mucho más, de mucho mejor calidad, y voy a utilizar un círculo. En este caso voy a utilizar un círculo de un diámetro de unos 10 centímetros. Ahí, perfecto. Voy a seleccionar la curva que tengo aquí y voy a utilizar el comando que se llama extruir sobre línea. Me aseguro que la línea que quiero trabajar sea la roja, la que esté seleccionada. Y si no, aquí por ejemplo está el círculo. En este caso vuelvo a la versión anterior y le digo OK. Entonces ya hemos generado la primera parte de la estructura. Y utilizando la herramienta espejo, duplico y ya tengo ahí la estructura por donde empezar. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar estos perfiles para generar la estructura intermedia. Para esto vamos a utilizar también el círculo, pero en este caso con un diámetro más pequeño de 5 centímetros. Voy a seleccionar igual ambos. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces necesito un círculo para cada uno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Hago lo mismo, selecciono esta y utilizo otra vez el comando de extrusión sobre línea. Vean que tiene aquí el atajo de teclado para hacerlo más rápido, es lo que voy a hacer yo. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y repito con todas. Perfecto. Y si deseo, voy a utilizar también puedo utilizar, por ejemplo, el comando para generar estructura intermedia también. Simplemente le voy a cambiar a este una textura y le voy a dar una textura de vidrio de las que tiene Vectorworks. En este caso, digamos un vidrio azul, y ahí está bastante transparente. Entonces hemos generado una estructura de manera muy orgánica, de manera muy rápida y sencilla. Creo que podemos generar un contorno más. Me voy a copiar este de aquí y vamos a crear el contorno a partir de este lado. Entonces tengo ahí unos contornos más y los traigo igual a la posición. Los voy a desagrupar y voy a utilizar otra vez el círculo con un radio de 0,5 y necesito 3, 1, 2, 3, lo copio 3 veces, 1, 3, perfecto, selecciono, voy a seleccionar las curvas que me interesan, esta de aquí, utilizo el atajo, he seleccionado al revés, me tengo que asegurar que la línea roja sea la que me interese que sea la ruta, perfecto, lo mismo con esta le vamos a dar 10 centímetros más bien, que sea un poco más gruesa la del centro, digamos. Selecciono la otra curva, utilizo el comando, me aseguro, perfecto, y para la última lo hago en el sentido contrario. Perfecto, y ahí tenemos una estructura totalmente orgánica generada con estructura de manera muy rápida. Si quieren aprender un poco más, recuerden visitar mis cursos en udemy.com, escríbanme al correo que aparece en pantalla o en Facebook y Twitter. Gracias.